Continuación presentaremos a ustedes los resultados con corte al mes de marzo 2025 y el acumulado al primer trimestre de este año. Los datos recientemente publicados por parte de INEGI del día de hoy nos dejan cifras de comercialización de vehículos pesados al menudeo por 3.562 unidades. Esto ha implicado una reducción en términos absolutos de 872 unidades con respecto a marzo de 2024 y en términos relativos una reducción anual del 19.67%. En cuanto a los datos trimestrales, enero-marzo de 2025 se registra una venta al menudeo de vehículos pesados de 11.188 unidades y esto en comparativa contra lo que se comercializó en el primer trimestre de 2024 implica una reducción absoluta de 2.162 unidades y un avance relativo en términos anuales de 16.22%. Perdón, una reducción en términos anuales del menos 16.22%. Con esta fotografía vemos que el mes de marzo de 2025 se registra ya esta tercera tasa anual negativa del año, una tasa con una caída mayormente aguda con respecto a lo que estábamos reportando con corte a febrero. Y en este caso, cuando hacemos el comparativo, en el caso del mes de marzo, tenemos que en esta referencia que hacíamos contra el año prepandemia 2019, en el caso de marzo estamos un 7.7% por debajo de aquel nivel, mientras que en el acumulado aún el balance es positivo, aunque retrocediendo cada vez más con respecto a esta brecha. En enero-marzo 2025, estas 11.188 unidades comercializadas al menudeo están un 12% arriba de 2019. Sin embargo, anoto este comentario de cómo esta brecha se ha ido reduciendo conforme ha ido avanzando los meses de este 2025. En la siguiente lámina podemos observar la comparativa en cuanto a la comercialización que tuvimos en marzo con respecto al mes inmediato anterior, lo cual nos refleja una reducción del 5.5% y esto representó la venta de 206 unidades menos con respecto al mes de febrero. Llamó la atención para poder comparar los bloques trimestrales, tanto del año 22, 23 y 24 que vemos en pantalla, identificando el bajo nivel comparativo con respecto a lo que fue los años de recuperación en 2023 y 2024, haciendo énfasis, como lo hemos hecho en las conferencias de prensa anteriores, de que en 2024 observamos récords históricos en la venta comparativa de vehículos pesados. Esto claramente no se constituye simplemente la base comparativa tan elevada de 2024, no es el único factor que observamos explica esta reducción tanto del mes de marzo como en el bloque trimestral, sino que se suma a una serie de factores económicos que más adelante apuntaremos. Como lo sabemos, el tema de la desaceleración económica que enfrentamos, aunada al complejo entorno económico derivado de la política comercial impuesta por Estados Unidos, y además de sumarse a otros factores de índole normativa que, pues bueno, ya conjugando estos distintos elementos, nos llevan a tener una explicación de esta reducción, de esa aceleración también, como vemos este primer trimestre de la venta de vehículos pesados al menudeo. Ahora bien, observando la serie anualizada, podemos identificar que el mercado va corriendo sobre 56.152 unidades. Esto refleja la suma de los 12 meses que van de abril del 24 a marzo del 25, y esto nos deja con un avance del orden del 3% respecto a un lapso similar comparativo de 2023-2024. Y en el caso del el comparativo contra el periodo inmediato anterior, las ventas decrecieron un 1.5% con 872 unidades menos. Avanzando en el detalle de los resultados para el mes de marzo y el acumulado trimestral 2025, tenemos que en el caso de marzo, el segmento de carga trae una reducción del 19.60%, mientras que el segmento de pasajeros
vemos que tiene una reducción similar en términos relativos del orden del 20%. Dentro del segmento de carga, que está compuesto por tractocamiones y el resto de camiones de carga, vemos que la tendencia de igual forma nos deja un marzo con un balance negativo. Para el caso de tractocamiones, ha presentado una reducción del 15.11% con 1.736 unidades comercializadas al menudeo en marzo de 2025, mientras que el resto de camiones de carga alcanzó una comercialización en marzo de 1.230 unidades, y esto implicando una reducción del 25.18% para, de manera conjunta, explicar esta reducción del 19.60% en el segmento de carga. Eh, Al interior del segmento de pasajeros, que ya referíamos que tuvo una reducción del 20%, el desempeño es diferenciado entre lo que toca a la clase de autobuses foráneos y autobuses resto. En el caso de autobuses foráneos tenemos un incremento del 46.09% con 168 unidades comercializadas en marzo, mientras que autobuses resto con 428 unidades comercializadas tiene una contracción del 32.06%. En lo que toca al total el mercado al menudeo de vehículos pesados, extrayendo autobuses foráneos, que normalmente es una clase de actividad o de tipo de vehículos que no se comercializa a través de los distribuidores, tenemos que la reducción del mercado en marzo fue de 21, menos 21.42%, y el total general, pues ya apuntábamos en la primera diapositiva, una reducción del 19.67%. Es importante mencionar que el balance que hay en términos trimestrales prácticamente nos deja con una reducción para el conjunto de las clases y segmentos que conforman el mercado al menudeo de vehículos pesados, salvo para el caso de autobuses foráneos, que tanto en marzo como en el nivel acumulado tiene un avance relevante. En este caso vemos que el total del segmento de carga al primer trimestre de 2025 se contrae cerca de un 15%, un 14.77% con precisión, y en el caso del segmento de pasajeros hay una reducción del 23.81%. En este caso, podemos identificar que con estas pues, cifras acumuladas, lo que observamos es que prácticamente todos los segmentos del mercado se posicionan por debajo de sus niveles pre-pandemia, y solamente hemos identificado que en el caso de autobuses foráneos, como vemos aquí el desempeño positivo de 46% en marzo y acumulado enero-marzo de 2025, en este segmento y conforme a la serie disponible en INEGI de 2018 a la fecha, en este caso se registra un nivel máximo para esta clase específica del mercado, aunque sabemos que es una proporción minoritaria del total. En contrasentido, pues vemos la caída trimestral del resto de los segmentos. Y para dimensionar esto, vemos en la siguiente lámina cómo en enero-marzo de 2025 el total de segmento de carga representa la mayor proporción del mercado al menudeo de vehículos pesados. Esto ha sido un indicador constante, es decir, carga representa, como vemos aquí, más del 80% del mercado. De forma precisa, el 85.4% corresponde a ventas del segmento de carga, mientras que el 14.6% restante lo constituye el segmento de pasajeros. De manera específica, Tractocamiones se enlista en la primera posición del ranking con el 50.29% de las ventas explicadas por esta clase. En segundo término está carga resto, que es el resto de vehículos de carga, con el 35.12%. En tercer sitio, autobuses resto, donde están integrados autobuses urbanos, 10.04%. Y finalmente, autobuses foráneos, que participa con el 4.55% del total de mercado, y que ya veíamos en la lámina anterior, que es con corte marzo y corte trimestral el único segmento o clase específica del mercado que ha presentado un dato de incremento contra 2024. Ahora bien, en la siguiente lámina les presentamos el seguimiento de las ventas al menudeo observadas y nuestra proyección anual preliminar, que con corte a mes de marzo se posiciona ya en una zona de caída, en una zona negativa, donde el estimado, nuestro primer escenario,
tiene una previsión de variación anual de menos 3,2% con respecto a 2024, con 54.882 unidades. Y nuestro escenario 2, donde la variación anual estaría implicando una reducción del 6,7% contra 2024. En este caso, compartirles que se ha integrado para el seguimiento de esta estimación que fue preliminar a inicio de año, pues hemos ido integrando los observados al primer trimestre de 2025 y próximamente haremos el ajuste, ya que, como saben, las previsiones de crecimiento económico para el país han ido a la baja. Y si bien nuestro primer ejercicio contemplaba que pudiera haber un avance económico ligeramente superior al 1% en cuanto al PIB de la economía mexicana, hoy en día, ya con corte al mes de abril, la última información disponible, por ejemplo, en la encuesta de expectativas del Banco de México, apunta que nuestra economía va a crecer un 0,5%. Y esto en comparativa con el 1,1% que teníamos a disposición a cierre de 2024, pues claramente plantea un panorama a la baja. Adicionalmente, algunos de los indicadores que damos seguimiento para tener este pulso que, dicho sea de paso, el segmento de vehículos pesados tiene un pulso muy particular y cercano a lo que es el desempeño de la economía total, dado la vinculación, impacto que tiene sobre distintos sectores económicos, como es la construcción y la adquisición de equipo, maquinaria y equipo. Pues vemos justo que en el dato último disponible con corte enero 2025, la inversión fija bruta está colapsando un 6% y sus dos componentes lo hacen también en el caso de construcción con una mayor fuerza, cae un 9%, mientras que maquinaria y equipo trae una reducción del 2,3%. Dicho esto y continuando con el desempeño por marca, tenemos que cuando observamos el conjunto de marcas que reportan sus cifras ante INEGI en enero-marzo, la mayoría de ellas tienen una reducción. Las 5 principales marcas que se enlistan en este recuadro resumen tienen una participación del 83,3% del mercado total. Prácticamente podemos identificar que en estas 5 principales marcas, la comparativa con respecto al año pasado en términos trimestrales nos deja con un balance negativo. Así también compartirles que la participación de mercado por segmento de carga y pasaje, en el caso de carga, estas principales marcas que participan en el caso de carga se anota en el primer sitio Freightliner con el 31,63% del mercado durante este primer trimestre, en segundo sitio Kenworth con el 28,64%, en tercer sitio International con el 22,30%, en el cuarto sitio Isuzu con el 3,78%, mientras que Volkswagen cierra este top 5 con el 3,77% y el resto de marcas suman el 9,88%. En el caso del segmento de pasaje, tenemos encabezando la lista de este ranking Mercedes-Benz con el 43,32% en primer sitio, en segundo sitio Scania con el 19,98% de este segmento de mercado, International en tercer sitio con el 12,50%, mientras que este top 5 lo continúan en cuarta posición Volkswagen con el 9,99% y Volvo Buses con el 9,87%. En este caso, tenemos que el resto de marcas participantes lo tiene una participación del 4,35%. Ahora bien, continuando hacia nuestra última lámina de este reporte con el resumen de resultados de comercialización al menudeo, vemos el desempeño por fuente de energía. Aquí no observamos algún cambio relevante, es decir, la mayor proporción del mercado al menudeo de vehículos pesados sigue estando concentrada en diésel. Prácticamente la mayor parte de los vehículos pesados los podemos encontrar en esta clasificación y el 99,63% del mercado se explica por esta fuente de energía, aunque veíamos que pues, el mercado trae una reducción que es similar a la que presenta este bloque con un 16,27% de reducción con respecto a 2024.
En segundo sitio se anota gas natural vehicular, con una participación del total en ventas al menudeo de apenas el 0.25%. Sin embargo, tiene un avance del 115.38, ya que pasó de 13 unidades en el primer trimestre de 2024 a 28 unidades en este primer trimestre de 2025. Y finalmente vemos que la fuente de energía híbrida representa un 0.12% del total de ventas, con una reducción del 48% al pasar de 25 unidades comercializadas en 2024 a 13 unidades comercializadas este primer trimestre de 2025. En cuanto a vehículos pesados eléctricos, vemos que no se cuenta con registros de venta para este primer trimestre del año, y en similar periodo comparativo teníamos anotados ahí 3 unidades vendidas. Entonces, este es el balance que hay del desempeño del mercado por fuente de energía. Entonces, pues bueno, con eso